Vemos que la procesión ha iniciado para dar comienzo a la Santa Misa. También nos da que pensar que esta peregrinación tiene lugar después de la intervención quirúrgica del Papa, por lo que en cierto modo es también una forma de agradecer a María por el éxito de esta operación, pero también encomendarle a ella a todos los que se encuentran en situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad, de sufrimiento, incluso físico como el que él ha pasado, y también por la pandemia que sigue causando dolor en muchos pueblos. Este viaje pretende ser una peregrinación al corazón de Europa, durante la cual el Papa abordó temas de interés para todo el continente. El Papa quería que este fuera un viaje espiritual, que ha comenzado con la adoración de la Eucaristía en Budapest y termina hoy con la invocación orante a la Virgen de los Dolores, que en este siglo no ha dejado de velar por estas tierras eslavas. El coro, pues, y vemos que los sacerdotes, obispos, se van ubicando en el altar, y ya vemos al Santo Padre al final de esta procesión. El Papa ha dicho: retomamos los viajes y esto es una cosa importante, porque iremos a llevar la palabra y nuestros saludos a tanta gente. El Papa Francisco cumplirá 85 años en diciembre y está realizando en este momento su 34 viaje apostólico de su pontificado. En su línea de dar prioridad el Papa a los países pequeños de Europa, se ha volcado en Eslovaquia, como piensa hacer en noviembre con Grecia, Chipre y Malta. Estas peregrinaciones como la de Budapest no forman parte del viaje apostólico a Eslovaquia, porque es una mera peregrinación, con el mismo formato de su visita a Fátima, lo recordamos todos, en 2017 cuando el Papa fue para canonizar a los pastorcillos. Y, atención, de la peregrinación a Compostela, que desea realizar en agosto de 2022. Ya podemos ir rezando por esta peregrinación. Vemos que ha llegado al altar, se procede a incensar. Este es el segundo viaje que el Papa realiza después de la pandemia. Recordamos bien que del 5 al 8 de marzo el Papa estuvo en Irak, en un viaje considerado histórico, pues se reunió con el Ayatolá Ali al-Sistani, líder de los chiíes, en la ciudad sagrada de Najaf, y afianzó el diálogo entre el Islam y el cristianismo. El Papa Francisco es la primera vez que visita estas tierras, pero San Juan Pablo II visitó 3 veces Eslovaquia, en 1991, 1996 y 2003, 2 años antes de su muerte. Y aquí tenemos la Virgen, la Dolorosa, que es a la que los fieles, los peregrinos rinden culto. Juan Pablo II en aquel momento hizo un llamamiento a la Iglesia para la reconstrucción de una sociedad que había sufrido los horrores del nazismo y luego del comunismo. Ciertamente el Papa Francisco encuentra otro panorama hoy delante, pero en las almas de muchos hombres y mujeres todavía permanecen las heridas de este pasado doloroso. El Papa visita pueblos que sufrieron un régimen represivo tanto de la fe como de la libertad religiosa,
con sacerdotes, obispos, laicos encarcelados, torturados, martirizados, sacerdotes ordenados en las fábricas donde trabajaban, pero también de cristianos orgullosos de haber resistido, a veces hasta el derramamiento de sangre, el mal y la persecución. En este momento me viene a la mente el cardenal Bulk, que era el arzobispo de Praga. Formaba parte de la Checoslovaquia en ese momento. Este arzobispo fue un limpiador de cristales para poder llevar la fe a su pueblo. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Kyrie eleison del coro dice: Señor Jesús, tu Madre María era inmaculada. Ten piedad de nosotros pecadores. Tu madre te ha recibido con amor, te ha acompañado en el camino de la vida y estaba fielmente bajo la cruz cuando has muerto por nosotros. Has llevado tu madre al paraíso para que sea nuestra reina e intercesora. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El canto del Gloria en eslovaco.
Oremos. Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que tuviese la Madre dolorosa. Concede a tu Iglesia que, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar con su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. In unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Y entramos ya en la liturgia de la palabra. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. En lengua eslovaca. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá Entonces sa volá volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino permitido en el día sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Počuli sme Božie slovo. También en eslovaco el salmo responsorial, que esta vez es de Lucas 1, 46, 55. Esto suena. Es el canto del Magnificat en eslovaco. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado a la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Milosrdenstvo
La segunda lectura es de Pedro. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach. Queridos hermanos, gozad por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Esta es la secuencia en latín de la Virgen. La Madre Piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Te ruego, Madre Santa, en mi corazón, imprime las llagas de tu Hijo. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, no rechaces mi plegaria y acoge mi llanto de hijo. Porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance viva, vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. La secuencia de la Virgen que en esta celebración no tiene que faltar. Y ahora viene el canto al Evangelio, el Aleluya, que resuena mientras el diácono se dirige para recibir la bendición
y proclamar la palabra de Dios. Procesión hasta el ambón con el libro de los evangelios, los cirios delante, y también el incienso con el que se inciensará primero el libro de los evangelios, claro, y después la asamblea. El coro canta: Bienaventurada Virgen María, Madre dolorosa. Tú que eres Madre de la Gracia, esperanza del mundo, patrona nuestra, escucha a tus hijos que se dirigen a ti. Le cantan a María en los dolores, María desolada. Pero también es una María desolada pero gloriosa, que hace brillar en ella toda la gloria de Dios. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeón ich požehnal. En aquel tiempo el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Počuli sme slovo Pánovo. El diácono lleva el libro de los evangelios a quien preside la celebración, en este caso el Papa Francisco, que lo besa y con él bendecirá a toda la asamblea. Para los que se han incorporado en este momento a nuestra audiencia, estamos transmitiendo desde Sastín, en Eslovaquia, en el santuario de la Virgen de los Siete Dolores, pues una celebración eucarística que culmina
con la que culmina el viaje internacional, el viaje apostólico del Papa Francisco. Llegamos así al momento tan esperado de la homilía. Todas las alocuciones del Papa, los discursos, las homilías, todas son en lengua italiana. Nel Tempio di Gerusalemme, le braccia di Maria si protendono verso quelle del vecchio Simeone. En el Templo de Jerusalén, los brazos de María se extienden hacia los del anciano Simeón, que puede acoger a Jesús y reconocerlo como el Mesías enviado para la salvación de Israel. En esta escena contemplamos quién es María. Es la madre que nos da al Hijo Jesús. Por eso la amamos y la veneramos. En este santuario nacional de Sastín, el pueblo eslovaco acude con fe y devoción, porque sabe que es ella la que nos da Jesús. En el logo de este viaje apostólico hay un camino dibujado dentro de un corazón que está coronado por la cruz. María es el camino que nos introduce en el corazón de Cristo, que ha dado la vida por amor a nosotros. A la luz del Evangelio que hemos escuchado, podemos mirar a María como modelo de la fe y reconocemos tres características de la fe: el camino, la profecía y la compasión. Ante todo, la fe de María es una fe que se pone en camino. La joven de Nazaret, apenas recibido el anuncio del ángel, se fue rápidamente a la región montañosa para visitar y ayudar a Isabel, su prima. No consideró un privilegio el haber sido llamada a convertirse en Madre del Salvador. No perdió la alegría sencilla de su humildad por haber recibido la visita del ángel. No se quedó quieta contemplándose a sí misma entre las cuatro paredes de su casa. Al contrario, vivió el don recibido como una misión a cumplir. Sintió la exigencia de abrir la puerta y salir de su casa. Dio vida y cuerpo a la impaciencia con la que Dios quiere alcanzar a todos los hombres para salvarlos con su amor. Por eso María se puso en camino. A la comodidad de la rutina, prefirió las incertidumbres del viaje, a la estabilidad de la casa, el cansancio del camino, a la seguridad de una religiosidad tranquila, el riesgo de una fe que se pone en juego, haciéndose don de amor para el otro. También el Evangelio de hoy nos hace ver a María en camino hacia Jerusalén, donde junto con José, su esposo, presenta a Jesús en el templo. Y toda su vida será un camino detrás de su Hijo, como primera discípula, hasta el Calvario, a los pies de la cruz. María camina siempre. Así la Virgen es modelo de la fe de este pueblo eslovaco. Una fe que se pone en camino, animada siempre por una devoción sencilla, sincera, peregrinando siempre en busca del Señor. Y caminando, vosotros vencéis la tentación de una fe estática, que se contenta con cualquier rito o tradición antigua. Y en cambio, salís de vosotros mismos, lleváis en la mochila las alegrías y los dolores, y hacéis de la vida una peregrinación de amor hacia Dios y los hermanos. Gracias por este testimonio.
Per favore, Y por favor, restate in cammino, seguid en camino siempre. non fermarsi. No hay que detenerse. Anche vorrei aggiungere una cosa. También quisiera agregar Ho una detto cosa. non fermarsi, He dicho no ma detenerse, quando la Chiesa si ferma, pero cuando la iglesia si se ammalla. para, Quando i se vescovi si enferma. fermano, Cuando los obispos ammallano la Chiesa. se detienen, Quando i enferman a preti la si iglesia. fermano, Cuando los ammallano curas il se popolo di Dio. detienen, enferman al pueblo de Dios. Quella di Maria è anche una fede profetica. La fe de María también es una fe Con la sua profética. stessa vita, Con su misma la vida, giovane fanciulla di la Nazaret joven de Nazaret es profecía de la obra de Dios en la historia, del suo agire misericordioso che rovescia de su obrar le misericordioso logiche que del invierte mondo, la lógica del innalzando mundo, gli umili e abbassando i elevando a los humildes y dispersando a los soberbios. soberbi. Lei, rappresentante di tutti i Ella es poveri representante d'Italia, de todos los pobres che gridano a del Dio e Señor, que attendono gritan a la Dios venuta del Messia. y esperan la venida del Mesías. María, María la figlia di Sion, es la hija de Sión, anunciata dai profeti di anunciada Israele, por los la profetas de Vergine che Israel, concepirà la Virgen que concebirá il al Dios con con noi, nosotros, l'Emmanuele. el Emanuel. Come Vergine Immacolata, Como Virgen Inmaculada, María es icono de nuestra vocación. Come lei siamo chiamati Como ad ella essere estamos santi llamados a ser e santos immacolati nella e vita, irreprochables en diventando el amor, siendo imagen de Cristo. La profecía de Israel, La profecía de Israel culmina culmina en María, porque ella lleva en el seno a Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Jesús. Él realiza plena y definitivamente el designio de Dios. De él Simeón dijo a la madre: este niño está puesto para que muchos caigan y se eleven en Israel, como un signo de contradicción. No nos olvidemos de esto. No se puede reducir la fe a azúcar que endulza la vida. No se puede. Jesús es signo de contradicción. Ha venido a llevar la luz donde hay tinieblas, haciéndoles salir al descubierto y obligándolas a rendirse. Por eso las tinieblas luchan siempre contra Él. Quien acoge a Cristo y se abre a Él, resurge. Quien lo rechaza, se cierra en la oscuridad y se arruina a sí mismo. Jesús le dijo a sus discípulos que no había venido a traer paz sino una espada. En efecto, su palabra, como espada de doble filo, entra en nuestra vida y separa la luz de las tinieblas, pidiéndonos que decidamos. Ante Jesús no se puede permanecer tibios con el pie en dos zapatos. Acogerlo significa aceptar que Él desvele mis contradicciones, mis ídolos, las sugestiones del mal, y que sea para mí resurrección. Aquel que siempre me levanta, que me toma de la mano y que me hace volver a empezar. Siempre me levanta. E proprio di questi profeti ha bisogno oggi la Slovacchia. También Eslovaquia necesita hoy de estos profetas Che vadano su questa strada. que van por estos caminos. Non se trata de ser hostiles al mundo, sino signos de contradicción. Cristianos que saben mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que son tejedores de diálogo allí donde las posiciones se endurecen, que hacen resplandecer la vida fraterna allí donde a menudo en la sociedad hay división y hostilidad, que difunden el buen perfume de la acogida y de la solidaridad allí donde los egoísmos personales y colectivos predominan con frecuencia, que protegen y cuidan la vida donde reinan lógicas de muerte. María, madre del camino, se mete en camino. María,
se pone en camino, profecía. madre de la Infine, profecía, y María finalmente es la madre de la María compasión. es la madre de la compasión. La sua fede è compassionevole. Su fe es compasiva. Colei che si è definita Aquella la que se serva del definió Signore, la sierva del con Señor, premura materna que si è con preoccupata materna di non solicitud far se mancare preocupó il de que vino no faltara alle el nozze vino di Cana. en las bodas de Ha Caná. condiviso con el figlio Compartió con el Hijo la misión de la fino salvación ai piedi della croce. hasta el pie de la cruz. In quel momento, En ese momento, en el angustioso dolor vivido en el Calvario, ella comprendió la profecía de Simeón. Y a ti una espada te traspasará el alma. El sufrimiento del Hijo agonizante que cargaba sobre sí los pecados y los padecimientos de la humanidad la atravesó también a ella. Jesús, desgarrado en la carne, hombre de dolores, desfigurado por el mal. María, desgarrada en el alma, madre compasiva que recoge nuestras lágrimas y al mismo tiempo nos consuela, señalándonos en Cristo la victoria definitiva. María dolorosa, al pie de la cruz, simplemente permanece. Está al pie de la cruz. No escapa. No intenta salvarse a sí misma. No usa artificios humanos y anestésicos espirituales para huir del dolor. Esta es la prueba de la compasión. Permanecer al pie de la cruz. Permanecer con el rostro surcado por las lágrimas, pero con la fe de quien sabe que en su Hijo Dios transforma el dolor y vence la muerte. Y también nosotros, mirando a la Virgen María dolorosa, nos abrimos a una fe que se hace compasión, que se hace comunión de vida con el que está herido, el que sufre y el que está obligado a cargar cruces pesadas sobre sus hombros. Hermanos y hermanas, una fe que no se queda en lo abstracto, sino que penetra en la carne y nos hace solidarios con quien pasa necesidad. Esta fe, con el estilo de Dios, humildemente y sin clamores, alivia el dolor del mundo y riega los surcos de la historia con la salvación. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor os conserve siempre el estupor, el asombro y la gratitud por el don de la fe. Y que María Santísima les obtenga la gracia de que vuestra fe siempre siga en camino, que tenga el respiro de la profecía y que sea una fe rica de compasión. Debido al ataque de los turcos, la imagen fue resguardada en otro sitio más protegido y luego en 1710 volvió a Sastín y la fama milagrosa de los 7 dolores de la Virgen no paró de aumentar. Y ahora es el coro el que entonará el credo, la profesión de fe. En 1733 la Orden Paulina se hizo cargo de los 7 dolores de la Virgen y construyen una iglesia y un monasterio, sin interrupciones, centro de peregrinación de los fieles que acuden a Nuestra Señora. Luego se sigue con un altar de mármol rojo y la fachada y se cumple la decoración del interior del templo. Hasta la emperatriz María Teresa ha contribuido generosamente con donativos para terminar este templo.
En 1864 la estatua fue enriquecida con 2 coronas de oro, bendecidas por el Papa Pío IX. En cambio, en 1914, a causa de la Primera Guerra Mundial, se retiraron las campanas del templo para fundirlas y emplearlas como material bélico. Estas no serían sustituidas hasta 1928, en que llegaría una campana de más de 4 toneladas. Y en 1927 el Papa Pío XI declara a la Virgen María de los 7 Dolores la santa patrona de Eslovaquia. Šaštín ha sido testimonio de la persecución religiosa, primero por la disolución de la Orden Paulina y más tarde en 1950 con la represión comunista que expulsó a los salesianos. En 1964 pasa a ser basílica menor por nombramiento papal. Y en 1990, con la caída del muro de Berlín y el declive del comunismo, el santuario vuelve al cuidado de los salesianos. Ese año, el Papa Juan Pablo II sobrevuela la basílica en helicóptero y afirma su deseo de acudir en peregrinación. Una peregrinación que se concreta en julio de 1995 a la entonces Checoslovaquia. La Madre Teresa de Calcuta, otra santa, también peregrinó al santuario. Y esto fue en 1987. La gran fiesta nacional de peregrinación nacional se celebra cada 15 de septiembre, que es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores en la Iglesia Universal. Hermanos y hermanas, mientras celebramos la fiesta de la Bienaventurada Virgen María de los 7 Dolores, presentamos a Dios Padre Misericordioso nuestras súplicas por las necesidades nuestras y de toda la humanidad. Mira a la Madre María Dolorosa y escucha nuestras plegarias. Las plegarias se leerán en distintas lenguas, porque aquí en este rincón de Eslovaquia se han congregado varios pueblos en esta celebración eucarística. La primera en eslovaco. Bendice nuestro Papa Francisco con la fuerza del Espíritu Santo y siguiendo el ejemplo de Pedro, confirma a sus hermanos y a sus hermanas en la fe, con la palabra y con el ejemplo. En inglés. Alienta a todos los cristianos para que, imitando a la Virgen María, custodien la palabra de Cristo en su corazón para meditarle, vivirlas y contribuir así a la unidad de la Iglesia. La tercera en lengua alemana. Mira con benevolencia al pueblo de Eslovaquia, para que por intercesión de la Madre de los 7 Dolores supere las divisiones, resuelva las controversias y venza el odio a través del perdón. En lengua húngara. Guía y sostén las iglesias locales para que a través
de las incertidumbres de este mundo, eduquen cada miembro del cuerpo místico de Cristo a vivir en la adhesión a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de San José. En romaní, transforma los corazones de los cristianos para que con la belleza de la caridad ayude a quien se encuentra en necesidad, siendo testigos de la verdad, trabajen por la justicia y sean operadores de paz. Te bendecimos, Señor, porque has querido que tu Hijo hecho hombre perteneciese a una familia humana y creciendo en el ambiente familiar compartiese las alegrías y los dolores. Mira estas familias sobre las cuales invocamos tu ayuda. Protégelas y custódialas siempre para que sostenidas por tu gracia vivan en la prosperidad y en la concordia como pequeñas iglesias domésticas, testimonien en el mundo tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Y entramos ahora ya en la liturgia eucarística. Después de esta celebración, el Papa volverá a Bratislava, desde donde partirá para Roma, luego de la ceremonia de despedida en el aeropuerto. Se prevé que llegará al aeropuerto de Ciampino a las 15:30. Y seguramente el Papa, antes de llegar al Vaticano, se detendrá en Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen por los frutos de este viaje. Algunos fieles llevan las ofrendas que van entregando al Papa. Son familias en general. El Papa ha hecho mención del logotipo, del lema de esta visita, de este viaje apostólico, y es la siguiente: con María y José en el camino hacia Jesús. Y ahí en la parte inferior, como decía el Papa, en la parte inferior del logo, digamos, figura el camino que decía, que simboliza el camino hacia la cruz dentro de un corazón, que recuerda el amor a Jesús de San José y la Virgen María. Las 7 estrellas son una referencia al nombre que la tradición popular da a la Virgen María, Nuestra Señora de los 7 Dolores. Y los elementos del logotipo llevan los colores blanco, azul y rojo de la bandera eslovaca y, claro, el blanco y amarillo de la bandera del Vaticano.
no solo el coro se ha preparado durante largo tiempo para estas celebraciones, sino que todos los fieles, ya sea en sus parroquias, en sus comunidades, en sus casas, donde les pillaba, pues rezaban el rosario, un rosario al día durante 40 días. Han hecho esta preparación, esta maratón espiritual para esperar en forma, recibir en forma la visita del Santo Padre. Aquí en Eslovaquia ha tenido encuentros importantes como el de la comunidad judía y también con la etnia gitana ayer por la tarde, y luego con los jóvenes eslovacos. Han marcado etapas, ahora no podemos detenernos en todo esto, pero han sido cosas muy, muy importantes para cada colectivo, dando esperanza a los jóvenes por el futuro de la evangelización y la misión. Por eso es que el Papa quería contar con los jóvenes y después con los representantes, claro, de otras confesiones cristianas y otras religiones. Orate frate sus meum adesso un sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipe misericors Deus, ut tui nominis laudem preceus tiasque in solemnitate beate Mariae Virgine perdolentis exibitis, quam stante in justa cruce Iesu, clemente nobis matrem piissimam providisti, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Sursum corda. Elevemos el corazón. Gracias hagamos Domino Dio nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, porque ella ha mostrado consuelo para los afligidos y los que están en peligro. Ahora sigue intercediendo por nosotros con amor maternal para todos sus hijos. Por eso la proclamamos Madre piadosa, Santa Patrona de nuestra nación, que nos guía desde el cielo. Y es bajo su protección que nos encaminamos a la patria celestial, donde ya ha sido glorificada por ti, con tu Hijo Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria.
Vel Sanctus es Domine. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Accipite et mandocate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim cáliz sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemorazione. Mysterium Fidei. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Memoris Igitus Domine, eiusem Filii Tui salutifere passioni. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el mundo, el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Per omnia saecula saeculorum. Y entramos ya en el rito de la comunión, una vista de la gran explanada repleta de gente. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor, responde la asamblea. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. El coro esta vez cantará en latín, el Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mientras la Santa Comunión es distribuida en la multitud que se haya esta mañana congregado aquí en Sastín, pues podríamos recordar la homilía del Santo Padre de esta mañana, de esta celebración, que se ha centrado en María, la madre que nos da a Jesús. Por eso dice que la amamos y la veneramos. Y luego el Papa enumera 3 características de esta madre. 3 características de la fe de María: el camino, la profecía y la compasión. Dice que, en primer lugar, María es una fe que se pone en camino. La joven de Nazaret, apenas recibido el anuncio del ángel, se fue rápidamente a visitar a su prima Santa Isabel para saludarla, para ayudarla. Y esto no lo considera un privilegio el haber sido elegida para ser la madre de Jesús. Ni se queda quieta en su casita, decía el Papa, contemplándose a sí misma. Al contrario, sale enseguida, se pone en camino, siente la exigencia de abrir la puerta, de salir de casa y de alabar a Dios yendo hacia los demás. Por eso María se pone en camino siempre. A la comodidad de la rutina prefirió las incertidumbres del viaje, la estabilidad de la casa, el cansancio del camino, a la seguridad de una religiosidad tranquila, el riesgo de una fe que se pone en juego, haciéndose don de amor para el otro. María camina siempre. En la vida de Jesús, siempre tras Jesús, siempre en camino. Así la Virgen es modelo de fe para este pueblo eslovaco. Una fe que se pone en camino. Caminando, le decía el Papa a los eslovacos, vosotros vencéis la tentación de una fe estática. Y les agradecía el Papa Francisco, pues gracias por este testimonio. Y por favor, seguid caminando siempre, no se tengáis. Luego ha dicho otra cosa que impresiona y dice que la fe de María es una fe profética. Con su misma vida, la joven de Nazaret es profecía de la obra de Dios en la historia. De sobrar misericordioso que invierte la lógica del mundo, elevando a los humildes y dispersando a los soberbios. La Virgen concebirá al Dios con nosotros, al Emmanuel. María es icono de nuestra vocación. Como ella estamos llamados a ser santos e irreprochables en el amor, siendo imagen de Jesús.
La profecía de Israel culmina en María, porque ella ya lleva a Jesús dentro, la palabra de Dios hecha carne. El Papa les ha dicho que también Eslovaquia hoy necesita de estos profetas, que sean signo de contradicción en el mundo. Cristianos que saben mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que son tejedores de diálogo allí donde las posiciones se endurecen, que hacen resplandecer la vida fraterna allí donde a menudo en la sociedad hay división y hostilidad, y que difunden el buen perfume de la acogida y de la solidaridad allí donde los egoísmos personales y colectivos predominan con frecuencia. Y la última característica que el Papa ha resaltado en María es que es la madre de la compasión, la sierva del Señor, y que con materna solicitud se preocupó de que no faltara el vino, por ejemplo, en las bodas de Caná. María es compasiva, recoge siempre nuestras lágrimas y al mismo tiempo nos consuela, señalándonos la victoria definitiva en Cristo. Y María dolorosa al pie de la cruz simplemente permanece, está al pie de la cruz, no escapa, no intenta salvarse a sí misma, permanece al pie de la cruz. Permanece con lágrimas, pero con la fe de quien sabe que su Hijo transforma el dolor y vence la muerte. Y el Papa nos decía, nosotros, mirando a la Virgen desolada, nos abrimos a una fe que se hace compasión, que se hace comunión de vida con el que está herido, el que sufre y el que está obligado a cargar cruces pesadas sobre sus hombros. Una fe que no se queda en los tractos, sino que penetra en la carne y nos hace solidarios con quien pasa necesidad. Y para finalizar la homilía, el Papa les dice que el Señor conserve a cada uno el asombro y la gratitud por el don de la fe, y que María Santísima obtenga la gracia de que la fe siempre siga en camino, tenga el respiro de la profecía y sea rica en compasión. Pues ese ha sido el mensaje del Papa Francisco hoy en esta homilía. Ha dejado en realidad muchas perlas durante este viaje. Ayer, en el día en que la Iglesia celebraba la exaltación de la cruz, el Papa ha hablado muy claramente de la cruz, porque un cristiano sin cruz ya se vuelve estéril. Y este ha sido uno de los momentos culminantes de la visita apostólica del Papa Francisco, con la celebración de la Divina Liturgia Bizantina, en memoria de los mártires greco-católicos que tuvo lugar esta ceremonia, esta celebración en Presov. El Papa decía, nosotros, rememorando a Pablo, proclamamos a un Mesías crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. Y añade el apóstol, no esconde que la cruz a los ojos de la sabiduría humana representa todo lo contrario, es escándalo y locura. La cruz es instrumento de muerte y sin embargo, de allí ha nacido la vida. El Papa decía, no aceptar sino solo con palabras al Dios débil y crucificado es soñar con un Dios fuerte y triunfante, es una gran tentación. Un cristiano sin cruz es mundano y se vuelve estéril, y nos anima a ver con más profundidad la realidad de la cruz.
San Juan, en cambio, vio en la cruz la obra de Dios, reconoció en Cristo crucificado la gloria de Dios. Vio que él, a pesar de las apariencias, no era un fracasado, sino que era Dios que voluntariamente se ofrecía por todos. Jesús eligió el camino más difícil, la cruz, porque allí donde se piensa que Dios no puede estar, Dios ha llegado. Para salvar a cualquier persona que esté desesperada, quiso rozar la desesperación. Para hacer suyo nuestro más amargo desaliento, gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un grito que salva, afirma Francisco. Salva, porque Dios hizo suyo incluso nuestro abandono. Y nosotros ahora con Él ya no estamos solos. Nunca. Por eso el Papa recomendaba que no reduzcamos la cruz a un objeto de devoción, mucho menos a un signo político, a un signo de importancia religiosa y social, sino que nos detengamos a mirar el crucificado y abrirle el corazón y dejarnos sorprender por sus llagas abiertas, para que nuestro corazón se llene de conmoción delante del Dios herido de amor por nosotros. Aquí con la Virgen, pues Jesús muerto, Jesús ya abandonado. El Papa al final les dijo: pidamos la gracia de convertir la mirada del corazón al crucificado. Entonces nuestra fe podrá florecer en plenitud. Entonces los frutos de nuestro testimonio madurarán. Otro momento precioso de este viaje ha sido cuando llegó a la Nunciatura, el mismo día 12 de septiembre. Estaban esperándole los representantes de 11 iglesias miembros del Consejo Ecuménico. Y el Papa expresó su alegría por este encuentro. Dijo: es un signo de que la fe cristiana es y quiere ser semilla de unidad y levadura de fraternidad en este país. Ahora estáis compartiendo una experiencia similar de crecimiento en la que estáis llegando a descubrir lo hermoso, pero también lo difícil que es vivir vuestra fe en libertad. El Papa Francisco recordó el celo evangelizador de los santos Cirilo y Metodio, conocidos como los apóstoles de los eslavos. Ellos pueden ayudar a los cristianos, decía, a los cristianos eslovacos a redescubrir la comunión fraterna en el nombre de Jesús y a poner la libertad religiosa e interior en el centro de las relaciones entre las distintas confesiones. El Papa añadió que es imposible esperar una Europa influenciada por el Evangelio si los cristianos no están unidos entre sí. Que los santos Cirilo y Metodio, precursores del ecumenismo, nos ayuden a hacer todos los esfuerzos para trabajar por una reconciliación de la diversidad en el Espíritu Santo. Chwalcie Pana wszystkie narody. Panie, chwalimy Cię. Chwalcie Bóg niebo i zem. Panie, chwalimy Cię. Śpiewaj. En la explanada se sigue distribuyendo la Eucaristía. No sabría estimar la cantidad de fieles que se han congregado esta mañana aquí en Sastín. Wszystko
Ciertamente, la figura de los santos Cirilo y Metodio ha profundamente caracterizado toda la historia de la nación eslovaca. En la propia Constitución, en el preámbulo, creo que se habla de ellos como padres espirituales y culturales de la nación. Y Juan Pablo II habla de ellos como un puente entre Oriente y Occidente. Lo que podemos recoger de estos santos, y creo que su mensaje es actual, entre otras cosas, que son también patronos de Europa, queridos por Juan Pablo II, es esta capacidad, en primer lugar, de inculturar el Evangelio. Supieron hablar a la gente de su tiempo, supieron anunciar el Evangelio en categorías accesibles para ellos, y esto es una invitación a hacer lo que nos pide el Papa Francisco cuando habla de una iglesia en salida, de una iglesia que debe dirigirse enteramente a la evangelización del mundo. Y dirigirse a la evangelización del mundo significa encontrar el lenguaje adecuado para que el mundo pueda recibir el anuncio del Evangelio. Ayer por la tarde decíamos que el Papa se vio con la comunidad gitana. Y este encuentro está como en continuidad con el encuentro que el Papa tuvo en Rumanía hace 2 años con la comunidad gitana, donde expresó desde lo más profundo de su corazón todo el dolor por el sufrimiento al que esta comunidad ha sido sometida. En lo que ha tenido que soportar a lo largo del tiempo, esta participación fuerte del Papa en el dolor de la gente y por tanto también la petición de perdón por la responsabilidad que ya hemos podido tener la Iglesia o los hombres de la Iglesia en esta situación. Y al mismo tiempo también se convierte en atención a esta población, en respeto, pero también en aprecio por los valores que expresan y que son muchos. Desde el valor de la familia hasta el valor de la solidaridad, la hospitalidad, el cuidado de los ancianos, etc. Por otro lado, en el esfuerzo que se está haciendo para integrarlos plenamente en la sociedad. Estamos al final ya de esta celebración eucarística en Eslovaquia. Oremos. Después de recibir los sacramentos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de Santa María Virgen, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, en este rito de conclusión, me parece que el arzobispo metropolita de Bratislava, sí, Monseñor Stanislav Volensky, Santidad, le agradezco en mi nombre y también en nombre de toda la Iglesia Católica de Eslovaquia por haber celebrado esta Santa Eucaristía en la fiesta de la Madre Dolorosa, nuestra querida patrona. Es un honor y una alegría para este santuario, para esta diócesis, pero también para toda la nación. Estoy feliz porque, guiados por ella, hemos podido expresar nuestra gran devoción y nuestro gran amor a la Madre Celestial. Gracias, Papa Francisco, que en medio de todos los compromisos usted generosamente ha aceptado la invitación y ha venido a Eslovaquia y ha permanecido con nosotros para celebrar la fiesta de la Virgen de los 7 Dolores, como le hemos llamado nosotros.
Navštívil nielen naše hlavné mesto Bratislava, ale aj Košice a Prešov. Pedro ha caminado por las tierras eslovacas, ha visitado no solo la capital Bratislava, pero también Košice y Prešov. Y ha hecho también verdad nuestro sueño. Hemos podido encontrarlo en Sasti. ¡Viva el Santo Padre! El Santo Padre ha recorrido los caminos de Eslovaquia para mostrarnos con María y José el camino que lleva a Jesús. Gracias, Santidad, por habernos recordado que necesitamos cuidar de los pobres, que no podemos ignorar a aquellos que se han quedado en el camino atrás y tienen necesidad de nuestra ayuda. Gracias por habernos sostenido en el respeto recíproco. Latinos y bizantinos que pertenecemos a la misma Iglesia Católica. Gracias por haber encontrado representantes de la religión hebrea y de las iglesias cristianas con las cuales buscamos todavía restablecer la plena comunión. Gracias por el encuentro con nuestros jóvenes. Usted ha abierto su corazón de padre y nos ha recordado la importancia de asombrarnos y de soñar. Gracias por todo esto, Santo Padre. Gracias porque nuestros hermanos y hermanas han podido encontrar a Pedro. Muchos de ellos han podido escuchar y pensar. Creo que usted ha reencendido una llama de fe en muchísimas personas. Les ha llevado a ellos la oportunidad de volver a pensar en Dios y en su relación con Él. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad, por toda la nación eslovaca. Ahora está en nosotros continuar a tener viva esta llama, para que más personas conozcan y amen al Señor Dios y se cuiden del prójimo. Santidad, por favor, manténganos en su corazón también después del viaje de retorno al Vaticano. Que se acuerde de nosotros. Presente Eslovaquia a Dios en sus plegarias y que nos bendiga a menudo. Y sepa que en Eslovaquia hay muchos hijos devotos que a menudo cantan al Señor. Viva y sea bendito el Santo Padre Vicario de Cristo. Esto, viva y sea bendito el Santo Padre Vicario de Cristo. Estas han sido las palabras de agradecimiento de Monseñor Stanislav Smolenski, que es el arzobispo metropolita de Bratislava. Desde 2008 es arzobispo de Bratislava. Y él es natural de estas tierras, de Trnave, donde nació en 1958. Y ahora es el momento del intercambio de los regalos, de los dones. El cáliz que el Papa siempre regala a la iglesia donde celebra la Eucaristía. Es el recuerdo que deja a los fieles después de esta celebración. Y un cuadro hermoso que le han regalado en cambio al Papa de la Virgen de los Siete Dolores. Ha habido más dones, ha expresado el Papa también sus... Después Llega el momento de despedirme de vuestro país. Esta Eucaristía le doy gracias a Dios que me ha hecho concluir mi peregrinación con un abrazo a vuestro pueblo, celebrando la gran fiesta religiosa de nuestra patrona, la Virgen de los Dolores. Agradezco de corazón a todos vosotros, hermanos obispos, por toda la preparación, por la acogida. Luego mi reconocimiento a la señora Presidenta de la República y a las autoridades civiles. Estoy agradecido a todos aquellos que en diversos modos han colaborado, sobre todo con su oración. Estoy contento de renovar
con los miembros y los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias que nos honran con su presencia. Os llevo a todos en mi corazón. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vuestra ayuda está en nombre de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con esta bendición y este ite misa est, se da por concluida esta celebración aquí en Sastín. Svätý otec František položí zlatú ružu k soche sedembolestnej ako svoj dar. Perdón, pero no entiendo el eslovaco. Será un agradecimiento ya al Papa al final. Y se inicia nuevamente la procesión. Vemos allí al Papa y podemos imaginarnos la alegría del pueblo eslovaco. El Papa se detiene todavía unos minutos ante la Virgen de los 7 Dolores. En el último viaje a Irak, a los periodistas, el Papa les dijo que sentía sus 84 años sobre las espaldas, pero que la alegría que experimenta estando con la gente, con su pueblo, el sentirse realmente pastor de todos, es una alegría que supera la edad, el cansancio, las fatigas, los dolores. Pues nada, nosotros de aquí en 13 despedimos esta celebración y tendremos ocasión todavía en el telediario de apreciar algunas noticias, el contenido de este viaje extraordinario que el Papa ha realizado al pueblo eslovaco, confirmándolo en la fe y encaminándolos a ser una iglesia en salida. Pues desde aquí agradecemos a los compañeros Daniel Rodríguez, Eduardo López y Javier Lozano, que han estado en el control técnico y han hecho posible esta celebración. Yo soy Betty Marchetti y os esperamos el próximo miércoles para la audiencia general del Papa. Buenos días.